Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial en esta edición especial de colección de los integrantes de BTS. Hemos realizado ya casi todos los personajes integrantes, los encuentras en el canal en una lista de reproducción que he creado especialmente BTS para que los encuentres mucho más fácil y rápido. En esta ocasión, en este tutorial, vamos a realizar a RM, como lo hemos visto en la foto donde está todo el grupo de BTS del video de Butter. Él está con esta sudadera, esta chaqueta y su cabello en ese momento lo tiene como un tono rosado o un tono un poquito más oscuro en las raíces del cabello. Vamos a realizarlo así como lo ves acá. La medida siempre es la misma de todos los integrantes, de 21 centímetros aproximadamente. Y el material, la cantidad de cada color las encuentras en la descripción del video. La lana que utilizo es de 2 milímetros de gruesor y la aguja 3.5 milímetros. Vamos a comenzar, pero antes quiero sugerirte que me etiquetes en tu foto cuando lo tengas todo terminado y que te suscribas al canal para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Vamos a realizar muchos amigurumis hermosos cada semana, todos los jueves, aquí por el canal. Así que te espero en cada uno de mis tutoriales. Vamos a comenzar con este nuevo integrante de BTS para terminar de completar toda nuestra colección. Vamos a dar inicio con nuestro nuevo integrante y vamos a realizar primero la cabeza. Así que vas a tomar el color que hayas escogido para su rostro, su carita, y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te recuerdo que YouTube nos brinda la opción de agilizar o poner un poco más lento nuestros videos, así que puedes utilizar esta opción si ves que voy muy rápido o muy lento. Vamos en nuestra segunda ronda. Me quedo aquí un poquito ajustado. En nuestra segunda ronda, en nuestra ronda número 2, vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos para terminar esta ronda 2 con 12 puntos en total. Aumento quiere decir 2 puntos en el mismo lugar. En la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón que va a ser un punto y un aumento, o un aumento y un punto. Aumento y un punto. Ese va a ser nuestro patrón para esta ronda. Aumento y un punto. Y repito este patrón por toda la ronda. Al terminar nos van a quedar en total 18 puntos. En la ronda número 4 vamos a realizar un patrón de aumento y 2 puntos. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Repetimos este patrón toda la ronda. Aumento y 2 puntos. Al terminar esta ronda nos van a quedar 24 puntos en total. Les voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas para que las vayan tejiendo. La ronda número 5 van a ser un patrón de aumento y 3 puntos.
Repetimos eso toda la ronda y nos quedan 30 puntos en total. En la ronda número 6 vamos a hacer un patrón de aumento y 4 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 36 puntos. Hasta ahí vamos a hacer aumentos hasta la ronda número 6 y volvemos y ya les indico cómo nos va quedando. Terminada esa ronda número 6, vamos a llegar hasta tener 36 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 7, donde vamos a realizar esta ronda de punto sobre punto. Quiere decir que no vamos a hacer aumentos, sino vamos a tejer los mismos 36 puntos que tenemos de la ronda anterior. En la ronda número 8 vamos a tejer un patrón de aumento y 5 puntos. Repetimos ese patrón en la ronda 8 y nos van a quedar 42 puntos. Desde la ronda 9 hasta la ronda número 15, en total van a ser 7 rondas. En esas 7 rondas vas a tejer los mismos 42 puntos. 7 rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer hasta la ronda número 15 y tejemos disminuciones y también les indico en dónde colocamos los ojos de seguridad. Ya llegué hasta la ronda número 15 donde realicé también 42 puntos. Vamos a realizar la ronda número 16 donde vamos a hacer un patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución. Repetimos este patrón toda la ronda. 5 puntos. Y una disminución. Al terminar esta ronda vamos a tener en total 36 puntos. La ronda 17 vamos a hacer un patrón de 4 puntos y una disminución. Y al finalizar nos quedarán 30 puntos. Vamos a ubicar los ojitos de seguridad entre las rondas 13 y 14. Contamos desde el anillo mágico, entre la ronda 13 y 14, ubicamos los ojos de seguridad con unos 6 puntos de separación entre ellos. Ya tenemos ubicados los ojos y vamos a empezar a rellenar a medida que se va cerrando nuestro agujero de la cabeza. Vamos a continuar con disminuciones hasta cerrar. Vamos a seguir con la ronda número 18, donde vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 24 puntos. La ronda 19 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Repetimos y nos quedan 18 puntos. En la ronda 20 vamos a hacer solo 2 disminuciones y vamos a hacerlas a los laterales. Tejemos hasta llegar al lateral, hacemos una disminución. Continuamos tejiendo todo el frente hasta llegar al otro lateral y hacemos la segunda disminución. Eso en la ronda 20. Allí nos van a quedar 16 puntos. Y tejemos la ronda 21 con los mismos 16 puntos. Vamos a hacer estas rondas, vamos a ir rellenando bien redondita nuestra cabecita y les muestro. Así queda nuestra cabecita bien rellenadita y le vamos a rellenar muy bien la parte de la abertura para que nos quede bien redondita. La parte del bordado de los ojos y las cejas ya les he dejado un videito en el canal donde les enseño a bordarlo. Así que pásate por allá y lo puedes encontrar. Vamos ahora a realizar las orejitas que también son de color piel. Vamos a hacer dentro de un anillo mágico 5 puntos. 1,
2, 3, 4 y 5. Realizo una cadena al aire. Voy a cortar la hebra larguita para poder coser a la cabeza y cerramos el anillo mágico. Esta media luna es la que voy a utilizar para las orejitas. Esta hebra la escondo y con la otra coso a la cabeza. También las orejitas les cuento que van ubicadas en la misma dirección donde están los ojitos. Ahí vamos a ubicar al lateral, en la dirección donde están los ojos, ubicamos las orejitas. Vamos a realizar dos exactamente iguales. Yo ya tengo aquí mis dos orejitas. Vamos a pasar a las otras partes del cuerpo. Vamos a dar inicio con los brazos. Vamos a comenzar primeramente con las manitas. Vamos ahora a realizar con el mismo color, el mismo hilo, un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 7 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico. Y en nuestra ronda número 2 vamos a empezar a trabajar la misma cantidad de los 7 puntos. Todo el brazo lo vamos a realizar con 7 puntos. No vamos a hacer aumentos. Vamos a realizar de este color, de este hilo color piel, 4 rondas en total. Esta sería mi segunda ronda. Voy a realizar la ronda número 3. Vamos a realizar 4. Terminado el último punto de la ronda 4, vamos a cerrar con el otro color y voy a trabajar el brazo con este color o este hilo naranja que ya habíamos utilizado también para nuestro integrante Jimin. Vamos ahora a realizar esta ronda número 5 solamente haciendo puntos deslizados, ¿ok? Solo puntos deslizados para hacer un cambio de color bien lindo. Cuando terminamos esto de puntos deslizados, vamos ahora a realizar en la siguiente ronda punto bajo en cada uno de nuestros puntos deslizados, pero tomando solo la hebra trasera. Y vamos a realizar los mismos 7 puntos. 4, 5, 6 y en mi último punto 7. Y vamos a realizar 5 rondas más de este mismo hilo. En total serían 6 rondas. 6 rondas de este color. Y terminaríamos el primer brazo. Debemos hacer otro exactamente igual. Terminadas esas 6 rondas, dejamos una hebra larguita para coser al cuerpo. Vamos a realizar un detalle que tienen todos los BTS que hemos estado realizando y son las franjas en los brazos y en las piernas o en los pantalones. Vamos a tomar en este caso una hebra blanca y voy a realizarle en todo el centro tomando primero esta hebra que me quedó de los puntos deslizados con una aguja un poco numeración menor a la que he venido trabajando y voy a ir pasando de un punto al otro de una ronda hacia arriba de la otra los puntos deslizados. Unos puntos deslizados para realizar ese bordo o esa franja. Vamos pasando de uno al otro de esta manera. Y ahora vamos a rellenar el brazo. Lo hago sin rellenar para que nos sea mucho más fácil y no tengamos que sacar relleno cada vez que introducimos la aguja.
en el último realizamos una cadena. Y con la misma aguja escondemos hacia adentro las hebras del inicio y con la que terminamos, para que se pierda dentro con el relleno. Vamos a hacer el otro brazo exactamente igual. Yo lo tengo ya aquí terminado y rellenado. Vamos a hacerlo exactamente igual. Vamos ahora a realizar las piernas comenzando por los zapatitos. Los zapatos de harén lo vamos a hacer de hilo negro. Así que voy a comenzar. Pueden hacerlo de blanco también porque son combinados entre blanco y negro, pero yo los voy a realizar negros. Vamos a realizar dentro de un anillo mágico 5 puntos. Cerramos y en la ronda 2 vamos a realizar aumento en todos los 5 puntos. Para terminar, en total vamos a tener en esta ronda 2 10 puntos. Hacemos 5 aumentos. Pasamos a la ronda número 3 y vamos a realizar un patrón de aumento y un punto. Y repetimos ese patrón toda la ronda, aumento y un punto. Vamos a terminar en total con 15 puntos. Aumento y un punto, aumento y un punto. Al finalizar vamos a comenzar con la ronda número 4. Vamos a realizar en la ronda 4 estos mismos 15 puntos en una ronda de punto sobre punto, pero tomando solo la hebra trasera del punto. En la ronda número 5 vamos a realizar disminuciones. Comenzamos haciendo 3 puntos, 1, 2 y 3. Realizamos 4 disminuciones, 1, 2, 3 y 4. Y terminamos la ronda realizando 1, 2, 3 y 4 puntos. Aquí nos van a quedar 11 puntos. En la ronda 6 comenzamos nuevamente realizando 3 puntos. Seguido hacemos 2 disminuciones y terminamos realizando 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a terminar con 9 puntos. Vamos a cambiar de hilo, no vamos a cortar el hilo negro porque vamos a trabajarlo para el bordo del zapato. Cerramos este último punto con el hilo naranja y en esta ronda vamos a realizar los mismos 9 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. Vamos a continuar la pierna con 9 puntos. En este caso, en esta ronda número 7, vamos a hacerlo solo con la hebra trasera. Desde la ronda 8 hasta la ronda 13 vamos a realizar esas 7 rondas de estos mismos 9 puntos. Ya en las siguientes rondas vamos a tomar todo el punto. Y vamos a realizar, cuando estemos un poquito más avanzados en la pierna, realizaremos el bordo de nuestro zapato con el hilo negro que dejamos ahí pendiente sin cortar.
les voy a mostrar cómo lo debemos realizar. Aquí por este bordo donde hemos trabajado la hebra trasera nos ha quedado la hebra delantera para trabajar el bordo del zapato. Vamos a realizar ahí una ronda de punto bajo. Le damos toda la vuelta al zapato realizando por ese bordo punto bajo. De esta manera. Y continuamos ahora con la pierna. La primera pierna la terminamos ahí en la ronda 13. Vamos a realizar la segunda pierna exactamente igual a la primera, con 13 rondas, como les acabo de indicar. Pero la segunda pierna no van a cortar la hebra porque vamos a continuar con el cuerpo. Yo ya tengo una aquí terminada y rellenada. Aquí terminamos y la primera la corté, pero esta segunda que estoy haciendo no voy a cortar el hilo naranja para continuar con el cuerpo. Cuando ya tenemos ambas piernas, en este caso en la segunda pierna he realizado 2 puntos deslizados para ubicarme en la parte interna de la pierna. Vamos a realizar 2 cadenas y nos vamos a unir a la primera pierna también en la parte interna, teniendo en cuenta que los pies o las disminuciones de los zapatos nos queden hacia adelante. Vamos a realizar esta primera ronda del cuerpo tejiendo primeramente todos los puntos de esta primera pierna. Luego tejeremos los 2 puntos de las cadenas. Después van a tejer los puntos de la segunda pierna. Y terminamos tejiendo los puntos, 2 puntos de las cadenas por la parte de atrás. Aquí voy a hacer una y voy a hacer 2 y paso a tejer los de la segunda pierna. Luego los 2 de la parte de las cadenas por detrás. En total vamos a tener 22 puntos. Pasamos a la ronda 2 del cuerpo y vamos a realizar un patrón de 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Este patrón lo vamos a repetir 4 ocasiones, 1, 2, 3, 4 y un aumento. 4 veces, esta sería mi segunda ocasión. Y al finalizar de la ronda vamos a terminar con 2 puntos. Aquí nos van a quedar 26 puntos en total. Tejemos la ronda 3 y la ronda 4 del cuerpo de estos mismos 26 puntos en 2 rondas de punto sobre punto. Y cambiaríamos de color. Empezaríamos a trabajar la camiseta de hilo blanco. Vamos a pasar a la ronda 5 del cuerpo, donde vamos a cambiar de hilo y vamos a introducir el hilo blanco. Vamos a trabajar en esta ocasión solamente puntos deslizados. Esta ronda 5 serán solo puntos deslizados por toda la ronda. Cuando terminemos esta ronda de solo puntos deslizados, trabajaremos la ronda 6 realizando punto bajo, pero tomando solo la hebra trasera de nuestros puntos deslizados. Y realizaremos los mismos 26 puntos que tenemos en esta ronda. Vamos a empezar a trabajar todo de hilo blanco. Pasamos a la ronda número 7, donde vamos a realizar un patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4
5 y una disminución. Este patrón de 5 puntos y una disminución lo vamos a repetir por 3 ocasiones. Y terminaremos la ronda con 5 puntos. En total nos van a quedar 23 puntos. Vamos a tejer de la ronda 8 y 9 dos rondas de 23 puntos. En este punto me detuve para realizar el detalle que ya hemos hecho en los brazos. Se lo realicé en la parte naranja de nuestra sudadera. ¿Listo? Vamos a realizar ahora la ronda número 10, donde vamos a hacer un patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Repetimos este patrón 4 puntos y una disminución en 3 ocasiones y terminamos la ronda realizando 5 puntos. Ahí en total nos van a quedar 20 puntos. Hacemos esos mismos 20 puntos en la ronda 11 y la ronda 12. Dos rondas de punto sobre punto de esos 20 puntos. En la ronda número 13 vamos a realizar un patrón de 3 puntos y una disminución. Ese patrón lo vamos a repetir 4 ocasiones. Y allí nos van a quedar 16 puntos. Vamos a cambiar de color cuando terminemos en la ronda 13. Al terminar la ronda 13 vamos a introducir el hilo color piel, el que utilizamos para la cabeza y las manos. Y vamos a realizar en esta ronda solamente los mismos 16 puntos que tenemos, pero tomando primero de la hebra trasera. Solo nos quedan hacer 2 rondas de este hilo, pero la primera la vamos a hacer tomando la hebra trasera. Ya la última, la segunda, la hacemos tomando todo el punto. Terminamos el cuerpo con estas 2 rondas de hilo piel de 16 puntos cada una. Y vamos a pasar a realizar la chaqueta o la otra parte de nuestro buzo. Así terminamos el cuerpo. Dejamos una hebrita cortica si dejaste larga en la cabeza para coser. Si no, la dejas larga aquí en el cuerpo cuando termines. Rellenamos muy bien y lo dejamos a un lado para continuar con la chaqueta. Del mismo hilo que trabajamos el pantalón y las mangas, vamos a trabajar 20 cadenas. Desde la segunda cadena vamos a empezar a realizar 19 puntos bajos por toda la tira de cadenas hasta el otro extremo. Esta parte de la chaqueta vamos a trabajarla en filas y para ello vamos a subir cada fila con una cadena y giramos la labor. Entonces aquí estoy terminando la primera fila, doblo este hilo con el que inicié para esconderlo mientras tejo y termino mis 19 puntos. Subo con una cadena y giro la labor. Comienzo la otra fila con 2 puntos. Luego realizo un aumento. Seguido tejo 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Luego realizo un aumento y termino con 2 puntos.
Aquí me van a quedar en total 21 puntos. Subo con una cadena y continúo con mi siguiente fila. En esta fila vamos a realizar 3 puntos iniciando, luego un aumento, seguido 13 puntos, aumento y terminamos con 3 puntos. Allí tenemos 23 puntos. Pasamos a la siguiente con 4 puntos iniciando, luego un aumento, seguimos con 13 puntos, aumento y terminamos con 4 puntos. Allí vamos a tener 25 puntos. La última fila de aumentos vamos a hacer 5 puntos, aumento, 13 puntos, aumento y terminamos con 5 puntos. Allí vamos a tener 27 puntos. Vamos a hacer 5 filas para terminar la chaqueta, 5 filas de esos mismos 27 puntos. Cuando ya tengas terminada la pieza de la chaqueta, vamos a coserla al cuerpo por la fila donde realizamos las cadenas. ¿Listo? Donde inicialmente hicimos las cadenas, vamos a coser con puntos con la aguja lanera, en donde tenemos la hebra que también nos quedó tomando la hebra trasera del cambio de color blanco a piel, y de allí vamos a centrar muy bien la chaquetica y vamos a hacer puntadas por todo alrededor de esta manera para ubicarla así, dándole esta forma, y vamos a ubicar los brazos encima de la chaqueta cosiéndolos en los laterales. Vamos a pasar a realizar el cabello. Para el cabello de nuestro harén vamos a realizar un anillo mágico del hilo que gustes. En mi caso estoy realizándolo con un hilo rosa muy clarito y voy a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro nuestro anillo mágico y en nuestra ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. En total vamos a tener 12 puntos. Vamos a trabajar la ronda número 3 con un patrón de un punto y un aumento. Repetimos ese patrón en la ronda 3, un punto y un aumento, y nos van a quedar en total 18 puntos. Hasta ahí terminaremos de tejer en rondas y empezaremos a tejer las tiras de cabello. Vamos a comenzar a realizar las tiras de cabello y realicé una tira de 10 cadenas. Desde la segunda cadena voy a devolverme haciendo punto bajo. 9 puntos bajos hasta llegar al círculo base de nuestro cabello. Cuando lleguemos allí vamos a saltarnos un punto de la base y en el siguiente realizaremos punto deslizado. A partir de ahora vamos a realizar tiras de 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Nos devolvemos desde la segunda realizando 12 puntos bajos. Vamos a realizar 9 tiras de 13 cadenas. Y cuando lleguemos a la base, en cada una de ellas, no vamos a saltar un punto, sino que inmediatamente en el siguiente punto vamos a realizar el punto deslizado. Ya llegué a la base, no voy a saltar un punto, sino inmediatamente en el siguiente un punto deslizado. Y vuelvo y repito lo mismo. Vamos a hacer 9 tiras. Y con la que habíamos iniciado de 10,
tiras de cadena de 10 cadenas se completarían 10 tiras. Al terminar las tiras de 13 cadenas, realizamos una última tira de 10 cadenas. Desde la segunda cadena nos devolvemos haciendo punto bajo, 9 puntos bajos. Estas tiras de 10 cadenas que realizamos al inicio y acá al final las vamos a colocar y a ubicar frente a las orejitas. Aquí ya terminaríamos. Hacemos salto un punto y en el siguiente hago un punto deslizado, una cadena y dejo una hebrita larga para coser a la cabeza. Estas dos las vamos a ubicar delante de las orejas y el resto por detrás de nuestra cabeza. De esta forma. Y vamos a ubicar con alfileres cada una de ellas en nuestra cabeza, ubicando con alfileres para poder pasar con la aguja lanera y hacer unas puntadas. Vamos a realizar la segunda parte del cabello. Así nos queda la primera parte del cabello ubicada con alfileres. ¿Listo? Frente a nuestras orejitas. Las orejitas van ubicadas en la misma dirección de los ojos y el bordado de los ojos y las cejas los encuentras en un video que he grabado y les he dejado exclusivamente para los BTS. ¿Listo? Vamos a pasar a la segunda parte del cabello. Vamos a realizar la segunda parte del cabello y vamos a comenzar no con anillo mágico, sino solamente con tiras. Vamos a realizar primeramente 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desde la segunda cadena hacemos los 9 puntos bajos. Cuando llegamos al final de la tira de cadenas, vamos a repetir el mismo procedimiento, realizando 10 cadenas. Y vamos a realizar en total 14 tiras de cabello. Aquí estoy terminando ya la primera tira. Voy a realizar la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así voy realizando hasta completar 14 tiras de cabello. Así nos ha quedado la otra parte del cabello, la segunda parte, y vamos a ubicarla con alfileres uniendo el centro de esta manera. Solo le vamos a dar unas puntadas por el centro. Vamos a ubicar con alfileres la forma que tú le quieres dar al peinado o al cabello de nuestro personaje RM. Aquí le he dejado 3 tiras en la frente y el resto las he puesto con alfileres en medio de las que ya habíamos colocado en la primera parte. Y en el otro lado dejé 2 tiritas de cabello ubicadas acá al otro costado de la orejita. También con alfileres. Vamos a coser y vamos a dar los últimos acabados y les muestro cómo nos queda terminado. Tenemos a nuestro RM terminado ya con los detallitos, ya cosí todas las tiritas de cabello y también con una brochita y sombras le hicimos el rubor o colorcito debajo de los ojos y encima de la nariz. También, como vemos en el video, él no tiene el cabello completamente rosa, así que con sombrita también aplicamos un poco de rojo o un tonito más oscuro en la parte de la raíz del cabello y en los extremos de su cabellera. Y así nos ha quedado todo terminadito con los detalles que ya sabemos y hemos realizado anteriormente en todos los demás integrantes de BTS. No te vayas sin antes suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También etiquétame en las redes sociales cuando subas tu fotico de
cada tutorial que realices, cada personaje que realices con mis videos tutoriales. Espero poder ver tu proyecto terminado y todos los demás, si has venido realizando toda la colección de BTS. Nos vemos en un siguiente tutorial.